buen día, pues nuevamente estamos aquí con su programa de tanatología. Vamos a seguir tratando este tema que creo es de importancia para todos, que nos ha beneficiado, nos ha ayudado, no solamente en la iglesia, en otras áreas. ¿Por qué? Porque en todos los lugares hay necesidades, así que pues a todos los que nos siguen en la radio, ¿verdad? Nos están escuchando por Radio Consentido. Es un gusto nuevamente estar con ustedes, ahí desde su hogar, desde su automóvil, en su trabajo, ahí donde usted se encuentra, pues que siga, ¿verdad?, esta serie de estudio, de temas, analizando lo que es la tanatología, de qué nos sirve, de qué nos ayuda, cómo podemos usar esta herramienta, ¿verdad?, que puede ser para aquellos que están pasando por una situación difícil, por una pérdida significativa, ¿sí? Así que pues vamos a seguir adelante, ¿verdad?, con este tema. Decíamos que hay una frase que se dice mucho en lo que es la tanatología, y esta frase dice: consolar siempre, ayudar a veces, pero nunca dañar. Esa es la mentalidad, o creo que debería de ser el sentir de cada uno de nosotros al momento que queremos llevar a cabo esta herramienta como parte de lo que vendría siendo una red de apoyo para aquellos que están pasando por ese dolor, por un duelo, y poder verdaderamente ser de ayuda, ¿sí? Tal vez no podemos cubrir todas sus necesidades y tendremos que a lo mejor canalizarlos a alguien más para que les dé seguimiento, pero vamos a tratar de consolarlos. Nosotros podemos hacerlos a sentir que no están solos, sino que estamos ahí para ayudarlos, para apoyarlos, para ser verdaderamente ese compañero en el caminar, en la prueba que se está viviendo, y nunca dañar a aquella persona con una acción, con una palabra. Por eso es importante, ¿verdad?, lo que hablamos, lo que decimos, en qué tono lo decimos, para no llegar a causar algún malentendido o quedar, ¿verdad?, ahí en el corazón de esa persona un resentimiento. ¿Por qué surge entonces la tanatología? Habíamos hablado ya en clases anteriores de lo que es esta área, ¿sí? Esta disciplina. Aquí hay tal vez, a lo mejor hay quienes dicen que es una ciencia, hay quienes dicen pues nada más que es una disciplina, pero vamos a entender de dónde surge. Hay una doctora, sí, ella, su nacionalidad era suiza, pero se nacionalizó como americana. Viene para acá, a este continente, de nombre Elizabeth Kübler-Ross, y en 1969 presenta este método o modo para tratar o trabajar con aquellos enfermos terminales, sí, que estaban viviendo una situación difícil. Así que pues ella viene y ofrece estos cuidados paliativos a través de la tanatología, haciéndoles sentir o haciéndoles vivir los últimos días de su vida de la mejor manera, dignificándolos, haciéndolos sentirse contentos, alegres, motivados y encontrándole un sentido a la existencia, a la vida que están llevando. Así que esto es lo que nos habla, nos enseña lo que es la tanatología. Así que vamos entonces a definir esta palabra y separarla en dos vocablos, que es thanatos, habla de muerte, y logos, que es un estudio o tratado. Y el objetivo de la tanatología pues es precisamente, ¿verdad?, es proporcionar una ayuda lo más profesional que se pueda hacer hacia los pacientes con una enfermedad de etapa terminal, o incluso a los mismos familiares, o bien que esa persona que está viviendo un tipo de pérdida significativa pues pueda no superarlo, porque ya hemos hablado, ¿verdad?, que la palabra superar no se trata solamente de como un auto que rebasa a otro en carretera y se olvida, no, sino encontrarle un sentido al por qué vivimos este tipo de situaciones. Así que más bien esto sería como
definirlo, sí, darle una definición un poco más concreta como el estudio de la vida que incluye la muerte, sí, como algo más de lo que es la vida. Bien, la semana pasada tratábamos un poco, sí, para nada más recapitular un poquito, hablábamos de qué era la meta del cristiano. Y creo que para el cristiano, para cualquier seguidor, ¿verdad?, de Cristo, la meta es estar en la presencia de Dios, llegar a ese momento y llegar a esa culminación y poder gozar de la promesa de estar toda una eternidad en el cielo. Pero para ello, pues se tiene que tener una preparación previa. Y ahí hablábamos, ¿verdad?, de lo que era la restauración precisamente del espíritu, del cuerpo y del alma. Cómo se tiene que hacer o qué tenemos que hacer para prepararnos, ¿verdad?, en cuanto a lo que va a llegar a esa etapa final de lo que es la muerte. Y decíamos, ¿verdad?, que hay más miedo de la manera en que vamos a morir que del morir. Sabemos todos que vamos a morir y es algo que tenemos que entender, pero lo que no podemos asimilar o no quisiéramos pasar, pues precisamente eso. ¿Cómo vamos a morir? Esa es la incertidumbre que pudiéramos decir. Y yo quisiera tener un bien morir, pero ¿quién me asegura esto? Sí. Y terminábamos hablando, ¿verdad?, de lo que era el legado que estamos dejando a nuestros hijos, a las generaciones que vienen. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Somos un ejemplo verdaderamente de integridad a Dios o a dónde estamos dejando a Dios? A veces les estamos dejando solamente deudas, les estamos dejando problemas, estamos heredando conflictos familiares y no les estamos dejando en sí lo que debería ser de importancia o relevancia para sus vidas, que es una integridad hacia con Dios. Bien, pero ¿qué sucede? Vamos a entrar entonces. ¿Qué sucede cuando llega la hora de morir? Ya llegó, o sea, es una fecha que por más de que la quisiéramos prolongar, una fecha que la quisiéramos borrar de la agenda, ya está escrita y Dios así ya lo ha determinado, y por más cosas que yo quisiera hacer o dejara de hacer, esto ya no va a cambiar, esto ya es algo que está marcado y a lo que yo tengo que enfrentarme. Pero el temor de morir, creo que esa es una reacción o una respuesta natural del hombre. Aquella persona que me diga, no, es que yo la verdad, yo no tengo nada de miedo de morirme, pues créame que me quedaría yo dudando un poco si es verdad lo que me está diciendo, sí, porque esto es un sentimiento natural. Así que el tener miedo o el tener temor a ese momento de que va a llegar y ya no vamos a estar aquí, yo creo que eso no quiere decir que estemos mal o que estemos en pecado, porque yo tengo ese conflicto interno de que si ya muero o no muero de la manera que voy a morir. Yo sé que tengo que morir, que del polvo salí, del polvo voy a regresar y que todos tenemos un llamado. Vaya, aquí entonces haría un paréntesis. Si en este tiempo que yo estoy con vida se presentara el acontecimiento que tanto se ha hablado y que llega el arrebatamiento por su iglesia, bueno, pues tal vez ya no voy a morir, ¿sí? Pero eso yo no lo sé, ni me puedo atrever a decir, en este año o el próximo año sucede esto, así que pues ya, quitémonos esa preocupación, ¿sí? Entonces yo cierro el paréntesis diciendo, nadie conoce ni la hora ni el día, ¿sí? Solamente el Padre lo conoce. Y decía, todos tenemos ese cierto temor a la muerte. Y a veces el hecho de decir, es que hermano, pues no que no tenía miedo, no que tenía tanto miedo, o no que tenía muy poco miedo, al momento de que sintió, simplemente, voy a tratar a un ejemplo, usted está en un restaurante simplemente comiendo, ¿verdad?, unos alimentos, y de repente viene un atragantamiento, sin pensar, sin querer, es algo que a cualquiera le pudiera ocurrir, y usted empieza o tiene una reacción. Vaya, hay alguien que se acerca, conoce un poco, ¿verdad?, de primeros auxilios, lo ayuda, los saca de ese problema, y mire,
creo que en ese momento, a lo mejor usted pudiera decir, o yo pudiéramos decir, la verdad ni de la muerte me acordé. Sí, la verdad, yo en ese momento, yo lo único que quería era que pasara o que saliera lo que fuera, pero respirar, ¿no? Ni de la muerte me acordé. ¿Qué sucede entonces? Es que mi cuerpo de una manera natural está respondiendo. Es como, vamos a decirlo, es como el niño cuando hace berrinche y dice, mamá, si no me compras mi muñeca, dice la niña, si no me compras mi muñeca, voy a dejar de respirar y me voy a morir, tú vas a tener la culpa. Ah, no, pues deja de respirar, pues a mí, mira, no me quita lo que tengo que hacer, tú deja de respirar. Y aquella niña hace su berrinche, ¿sí? Y deja de respirar. Y aguanta 5, 6, 7, 10 segundos sin respirar. Pero el mismo cuerpo reacciona. No es ella, es su cuerpo quien está reaccionando. ¿Y por qué voy a morirme nomás por el berrinche de esta niña? Entonces, es nuestro cuerpo que está reaccionando naturalmente, ¿sí? De una manera no programada o que yo diga... por eso tenemos que entender lo que decíamos la semana pasada. Guardarnos irreprensibles del espíritu, del alma y del cuerpo. El cuerpo también está reaccionando. Cuando tenemos a un paciente ahí en terapia intensiva que ya tiene diagnosticada la muerte cerebral, que ya no tiene solución, y dice, bueno, ¿y por qué es que sigue vivo? Bueno, es que a lo mejor el cuerpo quiere seguir, ¿verdad? El cuerpo, y es lo que, y bueno, ya no hay respuesta, vamos a la donación de órganos. Están en condición, vamos a ayudar a otros. Y si se cree o se tiene, ¿verdad?, esa opción, pues si se hace, qué bien, y se ayuda a otras personas. Pero el cuerpo quiere tal vez seguir viviendo. Tal vez el espíritu del alma pues ya terminó su etapa aquí. Y podemos darle vida de cierta manera a otro donando un órgano. Bueno, ya más tarde hablaremos quizá un poco de esto cuando tenemos lo que es la eutanasia, porque también ahí es otra situación que tuviéramos que analizar un poco más a profundidad, ¿sí? Y aquí pues tal vez tendremos que recurrir a la bioética, pero vamos a enfocarnos ahorita a esto. Sabemos que vamos a morir, pero no sabemos de qué manera vamos a morir. Y la muerte pues es algo natural. Y creo yo que lo ideal para todos aquí sería acostarnos, ¿sí? Acostarnos después de haber cenado, de haberse tomado un cafecito con pan, haber platicado, conversado y ya, se apagan las luces, se acuesta a dormir y a la mañana resulta que ya no está, que se fue, no avisó. Ya no está, simplemente. Qué bonita muerte, ¿verdad? Dicen por ahí, ni sufrió, ni padeció, ni le dio ningún dolor. Dejó de sufrir o qué pasaría, no sé. Pero bueno, ¿quién no quisiera tener esa muerte? Pero ¿qué pasa cuando incluso dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, se diera un acontecimiento de una muerte violenta? Yo me acuerdo allá por el año del 2010, 2012, por esos años cuando la violencia se aumentó demasiado aquí en la ciudad, hubo cristianos que murieron en balaceras, no porque ellos anduvieran involucrados, hubo balas perdidas. Recuerdo en aquellos años que un pastor llegó a una desponchadora, a una vulcanizadora llegó a cambiar, sí, la llanta, que se la arreglaran, y mientras estaban haciendo esto, llegaron las personas que cobraban el derecho de piso, les llamaban, llegaron y le cobraron a este hombre que trabajaba ahí, y pues bueno, llegaron y lo balacearon, y dentro de las balas que salieron por ahí, mataron también a este pastor. Y tal vez muchos pudieron haber dicho, el pastor andaba en pecado, el pastor, mira, y eso que era pastor, y cómo vino a morir, quién le manda a andar allá en esos lugares, y bueno, tantas cosas que se pudieron ver presentado, ¿sí? ¿Será que Dios está comprometido con nosotros, siendo o no siendo pastores, siendo líderes o no, o un simple congregante pasivo dentro de una congregación? ¿Será que Dios está comprometido a librarnos
de morir de una manera trágica. Ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, del verso 1 al verso 5, dice: en este mismo tiempo estaban ahí algunos de los que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tantas cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Verso 3 dice: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y me llama la atención entonces esta frase que dice el verso 3: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo que importa no es cómo vamos a morir. Aquí debería de ser lo menos relevante, tal vez, bueno, sí duele, ¿verdad? Pero aquí lo medular de esta frase, y a lo que deberíamos de enfocarnos, es no en cómo vamos a morir, sino en qué estado espiritual estamos, como para cuando nos llegue el momento o la hora de morir, a dónde vamos a estar. O sea, la muerte es solamente un instante, y tal vez hasta ni cuenta nos vamos a dar de cómo llegó la muerte. O sea, estoy hablando de que hay quienes pasan días, semanas, meses, años viviendo una enfermedad y sufren. Y hay quienes, no sé, de repente con una muerte instantánea que ni cuenta se dieron cuando llegó la muerte. Entonces, la muerte es un momento rápido. En un abrir y cerrar de ojos nos podemos morir, pero podemos vivir toda una eternidad. ¿En dónde? Entonces no es tanto lo importante de cómo murieron, si fueron aplastados por esa torre o no, sino dónde están los que murieron. Es que el pastor murió en aquella vulcanizadora o en aquella desponchadora, murió acribillado por aquel hombre que llegó. Bueno, no es cómo murió, sino dónde está. Si él tenía una vida entregada a Dios, ¿cuál es el problema que haya muerto así, que haya muerto en su casa? El problema es que no haya sido su alma, su espíritu, ¿sí? Llevados a la presencia de Dios, ahí donde sí, entonces tendríamos que preocuparnos. Ahora, la pregunta aquí viene: ¿será que Dios está comprometido con nosotros a librarnos o salvarnos de morir en medio de esta pandemia que estamos viviendo? ¿Será que por el hecho de que yo voy a la iglesia, entregué mi vida a Cristo, y no solamente entregué mi vida, sino que estoy entregando hasta las ofrendas y los diezmos? Yo estoy pagando entonces un seguro de vida. ¿Estoy pagando qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pienso que estoy haciendo al momento de llegar y hacer mis aportaciones? ¿Ya Dios está comprometido para librarme de morir en medio de esta pandemia? ¿O qué está pasando? Y si muere alguien, entonces no es cierto, no dio resultado el que yo diezmara, el que yo ofrendara, el que yo cooperara, el que yo trabajara, el que fuera un líder, el que fuera el pastor, de nada sirvió. No, es que Dios no está comprometido en esto. Dios tiene determinado el momento, sea cual sea el tipo de situación que se presente en la cual vamos a morir. Esto no es cuestión de bendición o de maldición. ¿Sí? Entonces si el pastor o el hermano está bien bendecido, nunca va a morir. Es que el pastor o el hermano está en pecado, rápido se va a ir. No, es porque ya Dios tenía determinada la fecha, el momento en la que nos vamos a morir. Y de ahí pudiéramos entonces mencionar cuántos se han tratado de suicidar y no lo logran. Se colgaron de una viga y la viga se quebró. Se aventaron al tren y el tren no pasó. No sé, se trataron de dar un balazo y
y la bala no salió, o aunque haya salido, no dio en el lugar, o no sé qué haya pasado, pero no murió. Entonces, es que no le tocaba. Ahora sí, como dice aquel dicho que luego se llega a mencionar, cuando le toca aunque se quite, y cuando no le toca aunque se ponga, ¿no? Algo así. Entonces, esto ya no es cosa de nosotros, ya no es algo que nosotros vamos a programar o a decir yo quiero morir en esta fecha o de esta manera, es algo que Dios ya tiene determinado. Ahora, ¿será que haya algo peor que morir? ¿Qué puede ser más grande o algo peor que morir? ¿Pudiéramos hablar de un ser querido? Hay personas que lo peor que dicen que les puede pasar es perder a un familiar, a una esposa, a un hijo, a una madre, a un padre, no sé. Sí. Y llegan y se atreven a mencionar esto: ¿por qué no fui yo? ¿Por qué tuvo que ser él? O sea, hablando de un niño, dicen, bueno, mejor me hubiera muerto yo, él apenas está creciendo, él apenas está viviendo, él apenas está conociendo el mundo, yo ya tomé, fumé, me drogué, hice todo lo que pude haber hecho, ya me cansé, ya estoy enfermo, acabado y viejo, pero él apenas está viviendo. ¿Por qué no fui yo en lugar de él? Sí. Hay gente que vive en ese tipo de conflicto interno, y para él lo peor que le pudo haber sucedido a él es que un ser querido se le haya muerto y no haya muerto él. ¿Por qué no yo? ¿Por qué él? Sentir ese sentimiento de culpabilidad. Si no se hubiera muerto, si yo me hubiera muerto, la cosa hubiera sido diferente, la historia sería otra, pero se murió él y no yo. 1000 veces cambiaría yo su lugar. Prefería morirme yo antes que él. Entonces, para esa persona, algo peor que morir él es que se muera un ser querido. El tener a un familiar en una agonía constante pudiera ser algo más grande, ¿verdad?, que morirse él. Ver a un familiar, no sé, a alguien muy allegado, muy cercano, ver cómo está viviendo esos días, cómo está la agonía, cómo está sufriendo conectado a equipo de respiración, a un equipo que le está dando una vida artificial, estar viendo esto, saber que la medicina ya no puede hacer nada por ellos, luchar y buscar, investigar, pagar, deshacerse de todo, para ver que su familiar se recupera y no puede recuperarse, y cada día le están diciendo le queda menos tiempo de vida. O sea, no solamente se está muriendo la persona que está en esa cama de hospital, en esa terapia intensiva, sino que también él se está muriendo, o siente que está muriendo, ¿verdad? Algo que ellos pueden sentir es cuando alguien cercano está por morir. Y todo esto, ¿sabe que a mí me marca algo, que es que cuando nosotros nos metemos en esos conflictos internos y nos ponemos a pelear con Dios, porque llegamos a hacerlo, empezamos a confrontar a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Él y por qué yo no? Sí, es porque nos hemos olvidado de lo que es la soberanía de Dios. Nos hemos olvidado y hemos hecho a un lado a Dios, cuando Dios ya tenía determinada la fecha, cuando Él tiene la última palabra, y cuando las cosas se van a hacer como Él lo ha determinado, no como yo no puedo cambiar nada, yo ya no puedo cambiarle, ni quitarle, ni agregarle. Aquí la soberanía de Dios es la que va a marcar mi existencia, ¿sí? Y tengo que entender que aún en medio de todo este dolor hay una enseñanza. Dios conoce, o sea, no está ajeno. Dios conoce nuestras situaciones, ¿sí? Y estos momentos tan fuertes o tan trágicos o tan difíciles es solamente un instrumento que Dios está usando para hacernos a nosotros entender, comprender
regresar nuevamente al camino de Dios, incluso a entender y aceptar lo que es la soberanía de Dios, ¿sí? Para ponernos a cuentas. ¿Cuántas veces hemos estado orando por familiares, por personas, ¿verdad?, llegadas, y no quieren nada de Dios, pero cómo resulta que nomás se llega a morir la mamá o el papá o la abuelita, un hijo, no sé, alguien llega a morirse, y a través de ese funeral o en ese funeral hay quienes aceptan a Cristo y regresan o inician su caminar, ¿sí? Pero cuando no se entiende lo que es la soberanía de Dios, va a ser muy difícil que nosotros podamos entender entonces esto. ¿Qué es la soberanía de Dios entonces? En Filipenses capítulo 2, verso 25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Sí? Ahora, aquí yo quisiera mencionar esto. ¿Cómo es la soberanía de Dios? ¿O cómo entender la soberanía de Dios? Si aquí me está diciendo muy claro, ¿verdad?, que Epafrodito pues era su colaborador, era compañero, era su hermano, o sea, era alguien que era muy allegado, y él sentía tristeza. Él sentía tristeza, y todavía dice tristeza sobre tristeza. Dentro del ministerio o el caminar de Pablo, vaya, ¿cómo era posible que Pablo orara por los enfermos? ¿Cómo era posible que Pablo sanara? Bueno, no Pablo, ¿verdad?, sino Dios a través de Pablo hacía milagros, hacía grandes cosas, ¿sí? Como aquel que se cayó de la ventana y lo dieron por muerto. Bueno, llega Pablo y se levanta. O sea, ¿cómo era posible que todo esto se diera y con este hombre no se da? O sea, ¿será que Pablo no oró con la suficiente fe, o que no dio resultado en la oración de Pablo, o qué pasó con Pablo? Aquí lo único que me enseña, o lo que yo alcanzo a entender, es que Dios tiene la última palabra, que aún siendo Pablo, ¿sí?, aún siendo Pablo, él tuvo que entender lo que Dios ya había designado, que Dios es el que decide cómo suceden las cosas, y de cuándo, de qué manera, cómo, dónde, no sé. ¿Por qué? Porque todo está en las manos de Dios. Entonces, ¿dónde están los que mueren? A veces estamos tan preocupados, es que ya murió, ¿y dónde murió o cómo murió? Depende de la muerte que tuvo, es en el lugar que va a estar. No, pues aquí no estamos hablando ni del limbo, ni del purgatorio, ni estamos metiéndonos en esos asuntos, ¿verdad?, que tal vez sería para otro tema. Pero independientemente de la manera que haya muerto o quien haya muerto, al momento de que muere, ¿verdad?, pues ellos van a estar rindiendo cuentas con Dios. Nosotros ya no podemos hacer nada, ¿sí? Si se dedicaron a hacer buenas obras, pues bien, se van a presentar ante el tribunal de Cristo y recibir lo que ellos hicieron como recompensa. Por eso decíamos nosotros, el que no conoce de Dios el nombre natural, él piensa que con la muerte esto es el fin de su existencia. Mas el que es cristiano, el que es nacido de nuevo, él dice, bueno, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, es mi recompensa después de haber atravesado por este tiempo de pruebas. Ese va a ser mi recompensa, ¿sí? Bien, cuando nosotros estamos pasando por todo esto, ¿qué deberíamos de hacer o qué está en nosotros hacer cuando una persona está a punto de morir? Por eso, miren, si yo no entiendo lo que es la soberanía de Dios, yo voy a cometer muchos errores. Y a veces como cristianos
A veces queremos bajar ese fuego pentecostés y meternos a los hospitales y hacer lo que es nuestra voluntad y no la de Dios. A veces andamos buscando enfermos para demostrar el poder que ha venido sobre nosotros, o los talentos, o dones, o ministerios, o no sé qué tantas cosas pudiéramos atribuirnos para demostrar que nosotros somos los ungidos, pero terminamos cometiendo errores cuando hacemos a Dios a un lado. ¿Qué hacer entonces cuando sabemos que una persona va a morir? Dentro de los cuidados paliativos, sí, que nosotros deberíamos de tener como cristianos, con el conocimiento, ¿verdad?, que Dios nos da. La tanatología nos enseña qué hacer, qué no hacer. Aunque vuelvo a repetirlo, es que la tanatología o esta palabra no viene escrita en la Biblia, tal vez no va a estar escrita en la Biblia, ni en las versiones nuevas vayan a ponerlo como título o como un ministerio más. No estoy hablando de que la tanatología tenga que ser el sexto ministerio, no, tampoco quiero irme a ese extremo, pero lo que sí me refiero a que como una herramienta que Dios puede ponernos en nuestras manos, fíjese hasta dónde puede llegar el entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, cómo nos quiere usar cuando tenemos una herramienta para poderla usar con aquellos que la necesitan. Entonces, retomo. ¿Qué tengo que hacer o qué puedo hacer cuando tengo a una persona que va a morir o que está a punto de morir? Primero, lo que yo tengo que hacer es afirmar la fe personal. Por ahí tengo que empezar. Afirmar la fe. ¿En qué? En que nuestras convicciones sean sólidas. ¿Sí? No tener emociones. No llegar lleno de emociones, sino lleno de convicciones. De tener la seguridad de una salvación que he obtenido a través de una entrega, ¿sí? Porque a veces nosotros decimos, bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, que si confesaras que el Señor, bueno, y empezamos a decir versículos. Sí, yo confieso que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, y yo ya lo confesé, y yo puedo hablar y puedo hacer una oración en el nombre de Jesucristo, pero no conozco a Jesucristo. Entonces tal vez una emoción nada más me llegó, y a la pregunta entonces sería, ¿será que realmente obtuve la salvación que Dios está ofreciendo cuando no tengo la convicción? Cuando lo hice nada más por compromiso, cuando lo hice nada más para quedar bien, cuando lo hice porque el problema era muy fuerte o porque la enfermedad me estaba matando. Ya me recuperé. Ya salí de ese problema, ya me siento bien. Fue la emoción, fue la necesidad, punto. No se hizo una convicción. Aquí en este momento es cuando yo tengo que afirmar la fe personal de aquel que está muriendo. Vamos a hablar de lo que es una convicción y de tener la seguridad de que ha obtenido la salvación al usted entregarse a Jesucristo, sinceramente, ¿sí? Y aquí lo segundo entonces a lo que me lleva es a lo que sería la evangelización. ¿A qué me refiero? A que ellos entiendan que Cristo vino a morir por todos nosotros para que nosotros ahora tengamos una vida eterna, pero es necesario recibirlo como nuestro Salvador y de esa manera escapar de un juicio, de una condenación y de terminar nuestros días o una eternidad en el infierno. Hay personas, sí, que están en una etapa terminal, pero el momento, sí, de tener a Cristo en su corazón, sienten una paz, una tranquilidad, cuando ya hay una convicción en sus vidas de que lo que han hecho lo hicieron conscientemente, no solamente por la desesperación, y ahí ellos tienen la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios, de ponerse a cuentas con Dios. Yo me acuerdo cuando era niño, estaba muy chico todavía. Yo me acuerdo que mi abuelo iba allá a la iglesia y le dio un infarto.
y estuvo internado. Sale del hospital y yo los recuerdos que tengo de él es que toda una semana se la pasó escuchando música. Aquellos cassettes que en aquel entonces se utilizaban, ponía y le daba vuelta y le daba vuelta y le daba vuelta y le daba vuelta, y a mí se me hacía, bueno, pero pues hay más cantos, ¿por qué no más escuchar el mismo? En aquellos años, pues estoy hablando, en el 88, el 89, no recuerdo, yo decía tal vez, pero ¿por qué seguir escuchando los mismos cantos? Ya con el tiempo que yo puse atención a los cantos que él escuchaba, eran cantos de preparación para estar delante del Señor. O sea, Dios le dio una semana para ponerse a cuentas y él se sentía tranquilo, a tal modo de que cuando él muere en la semana por otro infarto, pues él muere tranquilo. Dios le permitió una semana y podemos entonces entrar nosotros a terapia intensiva y ver aquel familiar o aquel conocido que está conectado a tantas cosas, pero con una paz interna, está listo para morir. ¿Por qué? Porque Dios le dio la oportunidad para prepararse. Él tiene sus convicciones bien sólidas, él tiene la seguridad de la salvación, o sea, su fe personal se reafirmó. Yo cumplí con ir a evangelizarlo, sí, tal vez su cuerpo no sanó. Y ahí es donde yo a veces pienso o digo, ¿qué sucede con aquellos hermanos bien intencionados, pero Dios no quiere personas bien intencionadas o acomedidas? Dios quiere llamados, y más que llamados, escogidos. Aquellos que entran a una clínica con guitarra, pandero, sí, y que llevan su equipo de seguidores a orar por un enfermo y empiezan a hablar, a gritar, a decir, a orar por esa persona para que sane, y no sana. Sí, y a veces lastimosamente me ha tocado ver cómo llegan las enfermeras y les piden que guarden silencio dentro de un hospital con pandero y guitarra y chofares y de todo quieren llegar. No, hermano, yo creo que aquí tenemos que estar conscientes que Dios, de lo que Él está interesado, es de su espíritu, de su alma. El cuerpo tal vez no se va a sanar, y la prioridad ahorita es su espíritu y su alma. El cuerpo tal vez ya no va a estar. Y tenemos que enseñarles precisamente a estas personas que están en esta etapa terminal, enseñarles lo que es la soberanía de Dios. O sea, que entiendan que nosotros no decidimos qué es lo mejor o lo más mal para ellos, ¿sí? Sino Dios es el que tiene el control de nuestras vidas y que Él es el único que puede hacer. Y ahí es donde yo me atrevo entonces a decir, cuando yo llego a un hospital y me dicen, hermano, ¿puede orar por este enfermo? Claro que sí. Yo me paro y digo, yo decreto sanidad para esta persona, ¿verdad? Yo declaro que su cuerpo se restablece. En ese momento yo tendría que añadir, yo hago a Dios a un lado también para que este cuerpo sea sanado. Entonces, si yo ya declaré, entonces ¿para qué tengo a Dios a mi lado? Mejor lo quito de mi oración y yo decreto. O sea, ¿se va a cumplir la soberanía de Dios o mi voluntad? Fíjese a veces los errores que llegamos a cometer nosotros como cristianos, bien intencionados o acomedidos, al momento de entrar a un hospital, a un cuarto donde aquel paciente está ya agonizando, y nosotros llegamos y declaramos y decretamos, y cuando salimos me dicen sus familiares, ¿qué pasó, hermano? No, ya está, usted no se preocupe, ya Dios lo sanó, ya Dios hizo la obra, y al día siguiente muere. Entonces llegan y me dicen, oiga, pues ¿qué pasó? Pues no, que Dios lo sanó. O sea, ¿quién se equivocó, usted o Dios? Tengamos cuidado, hermano, cuando nosotros vamos a hablar o cuando nosotros vamos a enseñar o tratar con ese tipo de personas que están a punto de morir. Aquí lo principal es que ellos tengan el momento para ponerse a cuentas con Dios, porque nadie sabe el momento que va a morir.
Tal vez mientras yo estoy con Él, orando, hablando con Él, en ese momento va a morir, o tal vez va a morir al día siguiente, o no sé, a lo mejor se levanta. Al día siguiente Dios obró y a lo mejor yo, la verdad, ni con fe oré, pero no fue mi oración, fue la voluntad de Dios, o fue la oración de otro, que ni siquiera estuvo ahí conmigo. O fue su oración personal, yo no sé, hermano, yo no me atrevo a afirmar algo de lo que yo no estoy seguro. Entonces, yo le dejo las cosas a Dios, que Él sea quien obre. Si lo va a sanar, Él lo va a sanar, y si lo va a sanar va a ser con un propósito y va a dar testimonio. No lo va a sanar para que se vaya a festejar su sanidad en un salón de baile. Sí, entonces yo tengo que entender esto. Mi compromiso es ir a orar por ese enfermo. Sí. Entonces, muchos no sabemos orar por los enfermos. Muchos no sabemos orar. Yo no sé la gravedad. Yo no sé la situación en la que se encuentre. Yo no conozco, como conoce un médico, el cuerpo de una persona como para ir así a lo fácil y llegar y decretar o declarar. Sí. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Si Pablo, teniendo la relación que tenía con Dios, y él todavía le dijo, Señor, 3 veces he ido a ti y las 3 veces he encontrado la misma respuesta, bástate de mi gracia. Sí, porque en tu debilidad, ¿cuál es mi debilidad? ¿Qué es en lo que yo estoy viviendo o lo que esa persona está viviendo? Si así fuera, Pablo mejor hubiera dicho, yo decreto mi sanidad, y yo declaro que soy sano. ¿Y a Dios dónde lo deja? Bien, ¿qué más podemos hacer? ¿Pedir por un milagro? Podemos pedir, sí, pero no decretar. Que tal vez esto también sería para otro tema, sí, pero que sea la voluntad de Dios obrando en esa persona, sí, que no sea yo. Si Él quiere hacerlo, que lo haga. Yo no soy Dios. Aquí yo tengo que pedir mucho, pedir sabiduría de Dios, que Él nos dé el discernimiento de lo que está pasando, si es una prueba, qué es lo que Dios está haciendo en esa persona. Yo no conozco la relación que tenga Él, ¿sí? Job, después de lo que pasó, él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tal vez esa persona tiene que pasar por ahí. ¿Por qué es que muchos de nuestros hijos, tal vez esto no lo hemos entendido, por qué muchos de nuestros hijos se han convertido en pródigos y andan fuera de casa y no regresan, y no regresan? Y yo, por más de que estoy orando, no veo respuesta. Y le digo, Señor, estoy viviendo un duelo. Por eso le digo, la tanatología se mete en todas las áreas, o por decirlo en un todo, ¿no? Pero esa persona, ese hermano, esa hermana que está sufriendo porque su hijo se convirtió en el hijo pródigo y se fue de la casa, esa familia está viviendo una pérdida significativa. No murió, pero anda fuera de la casa. ¿Por qué no ha regresado ese hijo pródigo? Porque nosotros nos hemos encargado de que él no regrese. La Biblia me dice muy claro, ¿verdad?, que el hijo, aquel que se fue a buscar trabajo y anduvo entre las algarrobas buscando con qué saciar su hambre, ¿sí? Es muy clara. Es muy clara, ¿verdad? Cuando dice que volviendo en sí, o sea, recapacitó. Y dijo, ¿qué necesidad tengo yo de andar aquí? Yo tengo que regresar a mi casa porque allá hay abundancia de pan. Y regresa. Pero esto se dio porque nadie le dio que comer. Y él tuvo que tocar fondo. Y Dios tal vez quiere llevar a las personas, incluso a una cama de hospital, a tocar fondo para que pueda recapacitar, volver en sí. Pero si nosotros no estamos haciendo nuestra labor, o sea, si nosotros no entendemos lo que es la soberanía de Dios, imagina aquel padre esperando que su hijo regresara de las algarrobas, pero dice, bueno, pues está bien, voy a llevarle una hamburguesita a mi hijo.
voy a llevarle unos burritos, voy a llevarle un refresco, voy a llevarle una pizza, voy a llevarle, pues de perdida que tenga algo que comer. ¿Usted cree que iba a regresar? Pues nunca iba a recapacitar. Y si yo llego y digo, no, pues yo afirmo y yo digo y por mis órdenes se va a sanar, no le estoy permitiendo que toque fondo, o sea, no estoy permitiendo que Dios haga su voluntad, sino quiero que se haga la mía. Ahora, tiene que ser internado, tiene que ser operada aquella persona, y que si Dios quiere obrar de esa manera, y que si Dios quiere manifestarse y Dios quiere hacer un milagro ahí en la plancha, ya cuando esté en pleno quirófano, listo para usar el bisturí, y dice el médico, ¿sabe qué? Pues yo no sé qué estamos haciendo aquí, pero esta persona está sana. Ya antes de operar hice el último estudio, ya me trajeron los resultados y está sana. ¿Tú sabes qué persona? Usted, señora, señor, levántese, yo no sé qué sucedió aquí. Y que si aquel que estaba ahí es un hermano, dices, no, usted no sabe, pero yo sí sé. Sabe de que yo estoy orando, en la iglesia están orando, y nosotros creemos en un Dios de poder, en un Dios de milagros, y aquí lo único que sucedió fue un milagro. Y yo aquí me levanto de este quirófano como testimonio, sí, como testimonio de que Dios está haciendo su voluntad, no está haciendo la mía. Sí, así que usted es un médico, y quiero decirle una cosa. Antes de que entráramos aquí al quirófano, yo oré por usted. Yo lo puse en las manos de Dios, que si era necesario que usted operara, que Dios le diera sabiduría. Que si yo tenía que pasar por este momento, que Dios hiciera algo en usted. ¿Y cuántos doctores no podrán contar tantas anécdotas así? Pero es Dios el que está obrando, no somos nosotros. ¿Sí? Dice en Santiago 5:14, si ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados, ungiéndolo con aceite. Bueno, ahora aquí preguntaríamos, ¿el aceite sana al enfermo? Volviendo al inicio, reafirmando la fe personal. No es que el aceite vaya a sanarlo, es que tal vez el aceite en ese momento está siendo un símbolo del Espíritu Santo que necesita esa persona sentir para reafirmar su fe. Pues si no, créame que en lugar de camas de hospital, en lugar de quirófanos, en lugar de tantos aparatos, pues tendrían galones y galones de aceite. ¿Para qué estar gastando en equipo? Pues con aceite se sanaría todo, ¿no? Esto es algo que tal vez va a ayudar a la persona a reafirmar su fe. No es que el aceite vaya a hacer la hora o la sanidad, es un simple estímulo que el enfermo o aquella persona necesita para que su fe crezca. Y por último, tenerlo en oración. Yo ya oré, yo ya fui para allá. Bueno, no es que yo ya cumplí. No, yo no sé, hermano, qué vaya a suceder o qué Dios tenga preparado. Yo voy a seguir orando por ese enfermo, y que sea su voluntad de Dios. Que Dios, si lo quiere levantar saliendo yo de ese cuarto de hospital, o al día siguiente o al año, o no sé cuándo vaya a ser, Dios sea el que esté obrando con él. No sea mi tiempo, ni la manera, ni el método, ni la forma en que yo estoy diciendo. Tengamos mucho cuidado entonces de la manera que nosotros estamos trabajando y queremos o creemos que Dios nos está usando, ¿sí? Al momento de querer presentar o manifestar o dar a conocer o tomar la oportunidad que se me presentó en ese momento para ir a orar por un enfermo y que después se sane, si Dios lo quiere sanar ahí, si Dios lo quiso sanar, después yo diga, miren, para que vean que yo tengo ese don de sanidad, para que me inviten a predicar y hacer campañas, y que de hoy en adelante tráiganme, como dijo un día un evangelista ahí en una carpa, dijo, a mí voy a estar predicando, voy a estar orando por aquellas personas que necesiten, pero una cosa sí les pongo muy en claro, a mí tráiganme de a muertito para arriba, ¿sí?
Eso de dolores de muela, que me traen con problemas de diabetes y todo. No, esos a mí no me los traigan, porque eso cualquiera puede orar por ellos. No, a mí de muertito para arriba me los traen. Entonces, no, hermano, no somos ni nosotros, ni era Pedro, ni era la sombra de Pedro, ni era... No era nada de eso. Solamente somos un instrumento en las manos de Dios. Si Dios quiere sanar a esa persona, que Él lo haga. Y si somos instrumento, pues qué mejor, ¿no? Que nosotros podamos ser testigos del poder de Dios. Y si no lo somos, el nombre de Jehová sea bendito y que Él sea engrandecido, y todo lo que se haga sea para su gloria, no para la nuestra. No para anunciarnos como el que hace más milagros, o el que tiene más dones, o el que tiene... No. Aquí nosotros solamente estamos en las manos de Dios, al igual que el enfermo, y Dios hace con quien quiere, a la hora que Él quiere. ¿Sí? Así que la próxima semana, si Dios permite, Dios nos da vida y salud, vamos a seguir tratando esto, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando un ser querido, o un familiar, alguien muy allegado, llega a morir? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene después de este acontecimiento que a veces tenemos que vivir en cuanto a la pérdida de un ser querido, de una persona muy allegada? ¿Cómo darle seguimiento? ¿Sí? ¿Cómo tratarlo de una manera, vamos a decirlo entonces así, no quisiera marcarlo, pero vamos a decirlo, de una manera más bíblica? Porque a veces decimos, no, pero es que yo nada más con pura Biblia. Si no viene la Biblia, no. Bueno, vamos entonces a tratarlo de una manera un poco más bíblico, ¿sí? Aunque creo yo que todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios y no para el hombre. Y Dios está en todo, y siempre nos encomendamos y nos ponemos primeramente en nuestras manos, en las manos de Dios. Así que vamos a terminar por hoy hasta aquí, ¿verdad? Ya espero que hayamos entendido cuando llega la hora de morir, qué sucede. Y si alguien está viviendo o siente que hay algo peor que la muerte, es porque no ha entendido lo que es la soberanía de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer cuando esa persona está a punto de morir? ¿Qué nos corresponde a nosotros como cristianos? ¿Sí? ¿Cómo enseñarle a aquellos que están a su alrededor de aquel que va a morir? Enseñarlos a capitalizar todo aquello que viene a sus vidas y que sienten esa tristeza, ese dolor, que es humano, es un sentimiento natural. Más adelante vamos a hablar precisamente de eso. ¿Sí? ¿Cómo se lleva un servicio? ¿Cómo hacer un servicio al momento de estar en la iglesia, ¿verdad? Y teniendo aquella persona que ha muerto, cómo hacer un servicio funerario. También esto tenemos que entender lo que hacer, qué no hacer con aquellas personas que están a su alrededor, con ese dolor que están viviendo de haber perdido a su ser querido. Bien, pues mientras y tanto decía, vamos a terminar hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Los espero la próxima semana. Aquí nos estaremos escuchando por Radio Consentido 96.9 FM, aquí en estas ondas radiales. Aquí nos estaremos escuchando y también viendo ahí en el Face, como lo que es en el canal de YouTube, pues ahí también estamos, para que usted nos pueda escuchar, nos pueda ver y pueda, ¿por qué no?, volver a repetir y hacer sus apuntes y sacar lo que más le edifique de esta enseñanza, de este tema. Bien, pues Dios les bendiga, Dios les guarde. Les saluda con gusto su amigo en Cristo, Omar Barraza, pastor del Templo Casa del Alfarero, que estamos ahí situados a una cuadra de lo que son las instalaciones del Tribunal para Menores en la colonia Carlos Chavira, mayormente conocida por el Tribunal, la colonia del Tribunal. Ahí estamos para ayudarles, para servirles en lo que podamos y Dios nos permita. Mientras y tanto, pues Dios les bendiga, Dios les guarde, y nos seguimos escuchando, nos seguimos viendo. Dios les bendiga. Qué bonito es estar aquí para adorarte. Qué bonito es estar aquí para expresarte.
aquellas cosas que solo a ti puedo decirte, porque sé que solamente tú has de escucharme, mi amado Jesús, mi amado Jesús. Hay momentos que siento que no estás conmigo, pero con tu tierna voz me hablas al oído y me dices no temas, yo estoy contigo. Y Él te dice no temas, Él está contigo. Y yo estoy contigo, no importa lo que pienses, yo estoy contigo. Para darte fuerzas, hijo, yo estoy contigo. Nunca te he dejado, nunca te dejaré, yo siempre estaré a tu lado.